Muy buenas tardes. Los saludamos en este primer jueves del mes de marzo. Sean bienvenidos, tanto las personas que normalmente se conectan a esta hora, cada jueves para escuchar la palabra de Dios, Amén. como ustedes que también están por primera vez, porque alguien los invitó, porque llegaron, porque Dios los puso para que llegaran a este canal. Amén. O esta transmisión, o están acompañando a alguna de las personas a quienes nos dirigimos normalmente. Les recordamos que Dios los ama y que nosotros también. Amén. Como cada jueves, hoy también tenemos la presencia, la ayuda del Ministerio de Alabanza para que juntos nos unamos a adorar y alabar a Dios nuestro Creador, a Dios nuestro Señor, y de esa manera que Él prepare nuestra mente Amén. y nuestro corazón para que la palabra que vamos a escuchar en el día de hoy quede sembrada allí y siga renovando nuestra mente para poder agradar a Dios y hacer el plan que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, muchachos de la primera juventud, Ministerio de Alabanza, sean ustedes bienvenidos. Amén. El pan de vida fue quebrado por amor, tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya,
tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Hasta que ante tus pies esté y mi último aliento dé, recuérdame que aún hay más. Aleluya, 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 tu pacto no olvidaré. Le damos gracias al Ministerio de Alabanza por este tiempo, por habernos permitido unirnos, Así es. alabar y adorar a nuestro Señor. Cada jueves nosotros tenemos esta cita a la cual usted está asistiendo en este momento, o tal vez un poco más tarde o en otro día. Pero de todas maneras, la palabra de Dios se mantiene porque es viva y eficaz. Amén. Saludamos a las personas que se vinculan por primera vez y también a las que regularmente nos acompañan cada jueves. Hoy te pedimos una vez más que si no te has suscrito al canal, lo hagas. Amén. Y también que si lo consideras, nos regalas un like en la parte Amén. inferior de este video. Está la manito hacia arriba para que tú la pulses y digas que efectivamente te gusta esta predicación de Años Dorados. Antes de iniciar la prédica, levantamos nuestra espada bien alto, como el domingo pasado nos lo enseñó el pastor, es la espada que debemos de mantener siempre, y hoy pronunciamos lo que Dios a través del pastor Ariel nos ha enseñado en estos últimos años. Repitámosla por favor a la voz de 3. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Bueno, los dejo con mi esposita, que hoy tiene el encargo de llevar la palabra del Señor. Amén. Buenas tardes, mis amados amigos del Ministerio de Años Dorados. Estamos aquí como todos los jueves, Señor, con alegría, con emoción, con gozo de poder llevarles la palabra de Dios. Nos encanta, nos fascina y nos da alegría de que ustedes nos vean aunque nosotros no nos veamos. Entonces vamos a leer el versículo que el Señor me ha dado para que compartamos hoy. Hebreos 13, del 1 al 2. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, en este momento, en esta tarde hermosa que tú has apartado para que nos reunamos los del Ministerio de Años Dorados, sus familiares, sus amigos, sus conocidos, todo aquel que recibió, Señor, la invitación para escucharte hoy. Los bendecimos, Señor, a ti te honramos, Señor de los cielos. Y hoy, Señor, esta tarde, tú estás llamando a la puerta de nuestro corazón y nos dices que quieres pasar una tarde con nosotros. Y nosotros decimos con alegría que sí, que te queremos recibir para escucharte, Señor. Hoy te queremos hospedar esta tarde en nuestras casas y deleitarnos, Señor, con su visita. Hoy queremos adorarte, Señor, poniéndole atención a todo lo que tú nos quieres decir. Hoy queremos ser como María, María que se deleitó sentándose a tus pies y no se distrajo en las actividades de la casa como lo hizo Marta, sino que prefirió lo mejor, sentarse a tus pies para escucharte todo lo que tú querías decir. Y eso queremos hacer, sentarnos a tus pies, escuchar esta tarde todo lo que nos quiere enseñar, todo lo que nos quieres edificar a través de su palabra, Señor. Hagamos de esta tarde una tarde que valga la pena, asimilando tu palabra,
haciéndolo parte, Señor, de nosotros como un estilo de vida. Por eso queremos, Señor, que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento y de revelación para entender, comprender y retener la palabra de Dios y poner la visión en acción. Gracias, Dios de los cielos, bendito por estos tiempos. El título que el Señor me regaló para este tiempo de este mes de corazón limpio se llama Seamos hospitalarios. Porque solamente cuando tenemos corazón limpio podemos ser hospitalarios de verdad. Este versículo que vamos a repetir en Hebreos 13, del 1 al 2, que dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En este versículo lo que vemos es que Dios nos manda que pongamos la visión en acción. Como la consigna que Dios le entregó al pastor Darío para que practicáramos en este año 2021. La visión en acción. La visión en acción, ¿para qué? Para formar nuestro carácter. La hospitalidad solo nace de la disposición de un corazón limpio. Y la hospitalidad significa un amor que se ve, un amor que se nota por las acciones que resultan de amar, un amor que habla de que somos hijos de Dios, de que seguimos el ejemplo de Jesús y nos manda que nos amemos con amor fraternal. El amor fraternal es respetarse, es honrarse mutuamente, es vivir en paz los unos con los otros, pero sobre todo estar pendiente de las necesidades de los demás para suplirlas de acuerdo como podamos. Porque Dios dice en su palabra que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos de hacer el bien, porque recibiremos la recompensa. Y ese es un mandato para un corazón limpio, no cansarse de hacer el bien. En uno de los viajes de Pablo, que iba hacia Jerusalén para festejar la fiesta de Pentecostés, había parado en un pueblo que se llamaba Mileto. Iba hacia Jerusalén. Quería ir a Efesio, pero se le hizo tarde y no alcanzó a ir. Entonces mandó llamar a los ancianos de Éfeso porque quería darles instrucciones. Quería preguntarles cómo van las cosas, porque él no podía ir. Y los llamaba ¿para qué? Para decirles algo como Hechos 20:35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Yo estoy segura que todos ustedes, como yo, en alguna oportunidad o en varias o en muchas, hemos hecho el bien a los demás y hemos sentido satisfacción, no orgullo, satisfacción interna, satisfacción buena. Porque cuando decidimos ser generosos con los demás, experimentamos una profunda satisfacción que nace de haber sido obedientes al llamado interior de darnos a los demás sin esperar recompensa. Sin esperar recompensa. Mi esposo tiene un dicho que dice que si uno espera recompensa de alguien, cuando uno le hace un bien, aunque sea que le digan gracias y no lo hacen, nos vamos a sentir frustrados. Pero si hacemos el bien sin esperar recompensa, ni siquiera que nos digan gracias, y nos las dan, pues nos vamos a sentir bien. Pero si no nos las dan, estamos seguros de que lo hemos hecho por Dios y para Dios y estamos satisfechos. Porque el dar sin esperar recompensa nace de un corazón limpio. Miremos qué dice Proverbios 11:17a.
El que es bondadoso se beneficia a sí mismo. Está muy claro el versículo. Si somos bondadosos es porque tenemos un corazón limpio y nos beneficiamos a nosotros mismos porque sentimos la satisfacción del deber cumplido según las órdenes del Señor y porque además de lo que sembramos vamos a recoger. Entonces el corazón bondadoso se beneficia a sí mismo cuando hace el bien. Bíblicamente, ¿qué significa la hospitalidad? La hospitalidad bíblicamente está definida por el ejercicio de la virtud de la generosidad. Generosidad con los necesitados, con los desvalidos, con los extranjeros, con los que viven solos, con los que están enfermos, con los que han perdido algo o alguien, han perdido un ser querido en estos tiempos de pandemia, que varias personas han perdido seres queridos y tienen un dolor intenso en su corazón y tienen un luto, o las personas que han perdido el empleo y tienen dificultades para sostener a su familia, o los que han perdido sus empresas, o los que han perdido la relación de matrimonio, o los que han perdido la relación con sus hijos. Cualquier pérdida que hayan tenido son personas necesitadas. La hospitalidad no es solamente recibir a alguien en su casa. La hospitalidad, como esta acción de recibir a alguien en su casa, era más practicada en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento y ahora menos. Ahora casi no se practica la hospitalidad con los extraños, quizás con los familiares y eso, que a veces tampoco. Y esto me hizo recordar una vez que nos pidieron el favor de que recibiéramos a alguien en nuestra casa y a mí siempre me daba temor recibir a alguien en la casa porque no sabía cómo atenderlo, qué comían, qué querían visitar. Y cuando mi esposo vino y me dijo, nos pidieron el favor de recibir a alguien a quien solamente habíamos visto, saludado, pero no lo conocíamos, no sabíamos nada de él y además extranjero, más angustia me dio. Yo decía, pero ahora, ¿qué le voy a dar de comer si yo no lo conozco? Me angustié, me cargué, tuve que pedirle perdón a Dios, tuve que pedirle ayuda a Dios, le decía, ayúdeme, Señor. Y seguí estresada, no lo niego. Cuando mi esposo fue a recibirlo al aeropuerto y llegó a la casa con él, pues muy amable él, muy querido, le mostré su habitación y le hice la pregunta del millón, ¿qué quiere comer? Cuando él me dijo, no se preocupe por lo que me va a dar de comer, porque yo estoy haciendo el ayuno de Danielito y solamente voy a comer arroz, lentejas, frijoles, verduras, frutas. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima, un piano de encima. Y ahí fue cuando se sanó mi corazón. Ya no tuve más temor, todavía algo, pero no tanto como ese día, de cuando me piden el favor de recibir a alguien en la casa. Los hospedo con todo el amor, con todo el cariño, con toda la disposición para poder agradar a Dios y poder practicar este mandamiento. Y de hecho esa vez con esa persona tuvimos unos momentos bonitos de edificación, su charla muy amena, muy edificante, muy constructiva, recuerdos que él tenía de nosotros, espectacular estuvo. Así nos puede suceder a nosotros. Pero como ya les había dicho, hospitalidad no es solo recibir a alguien en la casa. Hospitalidad es prestarle nuestra mano al que está caído, prestarle nuestro oído a aquel que quiere ser escuchado, porque hay personas que solamente quieren ser escuchadas, no quieren que les digamos nada, sino solamente escuchadas. Prestémosle el oído. Y de hecho yo he sido, tengo autoridad en esto porque le he oído muchas charlas a muchas mujeres que solamente quieren ser escuchadas y yo las escucho. Y al final se siente que han estado descargadas, que ya asumen una actitud diferente de solamente ser escuchadas. Algunas necesitan que les digamos una palabra de aliento, de esperanza, que les digamos que los amamos. También prestémosle nuestra boca para hablar. También podemos sacrificar nuestro tiempo. Tenemos una cita con unos amigos porque vamos a tomarnos un cafecito, un heladito, pero alguien nos llama que necesita que vayamos a verlo. Sacrificamos ese tiempo para satisfacernos a nosotros, pudiendo ayudar a otra persona. Eso es hospitalidad.
Podemos sacrificar el dinero. Si de pronto tenemos una compra que vamos a hacer de algo para satisfacer un deseo nuestro, pero que no es importante, que no es urgente, que no es necesario, podemos sacrificar ese dinero para darle a alguien que está necesitando porque no tiene con qué hacer un mercado. Hay muchas formas de ejercer la hospitalidad y es un deber cristiano. Es un deber cristiano que nos puede traer grandes sorpresas y grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque si Cristo ocupa el primer lugar en nuestro corazón y tenemos un corazón limpio de egoísmo y limpio de orgullo, nuestros deseos serán controlados y serán modificados por el Espíritu Santo para que nuestros deseos se vuelvan parecidos a los de Jesús y lleguemos a amar lo que Dios ama y amar a quienes Dios ama. Recordemos que si no mostramos de una manera práctica el amor a los demás, se hace evidente que no amamos a Jesús. Que no amamos a Jesús. Porque Jesús dice, si me aman, obedecen mis mandamientos. Y el mandamiento de Dios hoy es que nos amemos los unos a los otros fraternalmente y que practiquemos la hospitalidad. Repitan conmigo, si amo a Jesús, amo a mis hermanos. Y vamos con el primer punto. ¿Qué gano con ser hospitalario? Y yo quiero pedirles el favor que este versículo que vamos a leer enseguida lo graben como con un cincel en su mente y en su corazón, porque tiene una promesa de dimensiones sobrenaturales y que nos llevará a ser hospitalarios y generosos. Recordemos que Dios, que estamos con Jesús en una visita y Él nos está hablando. Vamos entonces a Proverbios 19:17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Ustedes no se imaginan este versículo, la magnitud que tiene. Cuando somos generosos y hospitalarios, le estamos haciendo un préstamo al mismo Jesús, a Dios. Y Él sí que paga, y Él sí que paga bien. Y todos hemos sido beneficiarios de eso. Él paga muy bien los favores que le hacemos a Él a través de las personas a quienes nosotros les hacemos favores. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que han sido hospitalarios y que han recibido recompensas. Yo tengo solo unos poquitos aquí y los vamos a recordar. Recordemos a Rebeca. Rebeca, que era la mamá de Esaú y Jacob. Y Rebeca estaba en un pozo y allí llegó el siervo de Abraham. Y cuando llegó este siervo tenía sed y no tenía con qué sacar agua del pozo. Ella fue generosa con él y le dio agua para sus camellos y le dio agua para él. Y luego lo invitó a que se fuera a su casa a hospedarse porque no tenía dónde hospedarse. Y recibió como recompensas adornos de oro. Y recibió como recompensa que fue escogida para ser la esposa de Isaac. El siguiente ejemplo es el de Zaqueo. Cuando Jesús estaba en Jericó y estaba caminando por las calles de Jericó, y Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, recuerdan que tenían mala fama, tenían fama de ladrones. Él era muy pequeño y había mucha multitud y él no alcanzaba a ver a Jesús, y él había conocido la fama de Jesús y él tenía muchos deseos de conocerlo y de verlo. Se subió a un árbol, sicomoro me parece que se llamaba el árbol, y se subió allí y desde allí veía muy bien a Jesús. Y Jesús lo vio, y cuando pasó debajo del árbol le dijo: Zaqueo, bájate de allí porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Eso le hizo sentir a Zaqueo algo diferente en su corazón, un gozo
y un honor de que Jesús le hubiera dicho que deseaba hospedarse en su casa, que él bajó contento, corrió, se abrió camino entre la gente y llegó donde Jesús. Y le dijo, claro, mi casa está dispuesta para usted. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo se arrepintió de sus pecados y recibió la salvación, porque en su casa entró Jesús y Jesús es la salvación. Recibió como recompensa la salvación para él y para su familia. Otro personaje es Lot. Él, sin saberlo, recibió en su casa y hospedó a 2 ángeles. Y por la noche los defendió de los hombres que querían abusar de esos ángeles porque estaban en Sodoma, una ciudad perversa y pervertida. ¿Y qué recibió como recompensa? Que esos ángeles, sin él saber que eran ángeles, le advirtieron que tenía que salir de Sodoma esa misma noche porque esa ciudad iba a ser destruida el otro día. ¿Qué recompensa recibió? Que lo defendió. Y en el Nuevo Testamento tenemos un testimonio de hospedaje que no fue que lo llevó a su casa, sino que es de lo que estábamos hablando antes, de la generosidad. Y ustedes lo recuerdan muy bien, el buen samaritano. Sí, el buen samaritano. Un hombre desprendido. Y una de las características de la visión en acción que nos dio el pastor Darío para que ejercitáramos este año es el desprendimiento. Y además del desprendimiento de este hombre, el buen samaritano, él se mostró misericordioso y compasivo con ese hombre que estaba tirado en la calle, herido. Ya habían pasado otras personas y habían sentido compasión, pero no habían hecho la acción. Él sí hizo la acción, se bajó, lo curó, lo levantó, lo puso en su caballo y se lo llevó. Él fue compasivo, fue misericordioso, lo llevó, no sintió vergüenza de poder auxiliar a un judío, siendo él samaritano. Porque recuerden que los judíos y los samaritanos no la iban bien, no se hablaban, no se ayudaban, pero a él no le importó eso, sacrificar el dinero, ni sacrificar el tiempo, porque él iba de afán a una reunión, pero no le importó, porque lo que él más deseaba en su vida y en su corazón limpio y puro era ser hospitalario y ser generoso. Por eso Dios nos llama al desapego. ¿A qué cosas estamos apegados? ¿A qué cosas materiales que tenemos acumulados? Días, meses, años que ya no utilizamos y las seguimos guardando y las seguimos guardando y las seguimos guardando. Cosas que quizás otras personas necesitan. Evaluémonos esta noche, esta tarde, mañana, no sé cuándo, de qué cosas que tenemos acumuladas y que nos controlan, que le pueden servir a otras personas, nos podemos despegar. Porque una de las maneras en que podemos estar más enfocados en la hospitalidad y en la generosidad es suplir las necesidades de otras personas. Repiten conmigo, Dios recompensa la generosidad. Segundo punto, mantengan una buena actitud. En 1 de Pedro 4, del 9 al 10, nos dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que hayan recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas, sin quejarse. A mí eso me resonó en los oídos, que hagamos el bien sin quejarnos, porque es importante
que compartamos lo que por gracia hemos recibido de Dios, lo compartamos con los demás. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Dios. A Él le plació que naciéramos en una familia. Él estuvo pendiente cuando estábamos siendo formados en el vientre de la mamá. Él nos equipó y nos dotó con dones y con talentos y con muchas cosas para poder cumplir un propósito en esta vida. El propósito de servir y de ser hospitalarios. Pero con una condición. Que lo hagamos de buena gana y sin quejarnos. Y que más bien busquemos oportunidades de hacer el bien y de compartir. Y la mejor forma de mantener una buena actitud al hacer el bien es recordar cuál es la razón correcta que nos mueve a hacer el bien. Nos mueve a hacer el bien mostrarnos. Nos mueve a hacer el bien mostrar que somos superiores o que somos mejores. Nos mueve a hacer el bien que nos vean. Nos mueve a hacer el bien el orgullo. Nos mueve a hacer el bien que nos den una palmadita. Todas esas son razones incorrectas. Solamente hay una razón correcta y válida delante de Dios. Una. Las otras no valen ni son agradables a los ojos de Dios. La razón correcta para hacer el bien delante de Dios es que lo amemos a Él y que amemos a los demás. Esa es la única razón válida para ser generosos y hospitalarios. Repitan conmigo. Decido dar de buena gana. Tercer punto. Dejemos un buen legado. Vamos a Hechos 10, del 1 al 2. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. ¿A quién le gustaría que dijeran eso de su familia? Yo soy la primera. Me gustaría que de mi familia dijeran eso, que somos devotos, que somos temerosos de Dios, que realizamos buenas obras y que oramos constantemente. Pero a veces no sucede así. No todas las familias son así. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar por aquellos que aún no han llegado a los pies de Jesús, por aquellos que aún rechazan a Jesús. Oramos y mutuamente nos ayudamos. Mutuamente nos ayudamos a orar juntos. Mutuamente nos ayudamos a hacer buenas obras. Mutuamente nos ayudamos a edificarnos para tener temor de Dios y amor por los demás. Porque eso es lo que quiere Jesús. Familias así. Familias unidas en un mismo sentir y en un mismo sentido y en un mismo espíritu y en una misma palabra. Recordémosles a los hijos y a los nietos que ellos no son el centro del universo, que no estamos llamados solamente a reclamar derechos, sino que estamos llamados al diseño que Dios nos dio a cada uno y con los dones que nos dio a cumplir un propósito, como es el de servir a Dios donde quiera que estemos. Servir a Dios en el colegio, servir a Dios en el trabajo, servir a Dios en el vecindario, servir a Dios en la casa, servir a Dios en la iglesia, donde quiera que estemos y en el rol que representemos, servir a Dios y ser generosos, amándonos fraternalmente y practicando la hospitalidad. Quizás no tengamos hijos ni nietos, pero siempre habrá a nuestro alrededor personas más jóvenes que nosotros, en edad y en fe,
Y si nos ven con un buen testimonio de generosidad, de amabilidad, de amor, quizás nos quieran imitar. Y nuestro trabajo es dejar un buen legado de santidad hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Jesús es nuestro mejor ejemplo de humildad y de servicio. Juan 13, 14, 15 nos dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de humildad y de servicio durante todo el tiempo, pero lo selló con esta actitud de lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, si el Dios generoso nos llama a que seamos generosos, y el Dios hospitalario que tiene los brazos abiertos para recibirnos en el cielo, Él nos llama a que nosotros tengamos ese espíritu de Dios para recibir a los demás y practicar la hospitalidad y la generosidad. Juan 14, 1, 2. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Qué bendición, qué alegría y qué gozo saber que Jesús nos está preparando la vivienda para cuando lleguemos al cielo. ¿Se imagina la hermosura de la vivienda construida por el propio Jesús? El diseñador por excelencia, el arquitecto por excelencia, el ingeniero por excelencia. ¿Cómo serán esas casas tan hermosas y tan bellas? Y sobre todo con la compañía de Él, que lo podemos ver cara a cara, que lo podemos abrazar, que lo podemos, yo no sé si besar, pero me parece delicioso cuando lleguemos a su presencia. Entonces vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te decimos gracias. Gracias porque esta visita que tú tuviste con nosotros fue una visita muy edificante. Fue una visita donde tú nos hablaste y nosotros extasiados te mirábamos, escuchábamos, aprendíamos, Señor de los cielos, para poder poner en práctica. Qué hermosura, Señor, de visita, Señor. Cuando tú nos recordaste que debemos hacer lo mismo que tú haces con nosotros, con los demás, sin quejarnos, sabiendo, Señor, que cuando le hacemos un bien a los demás, te estamos haciendo un préstamo y que tú nos pagarás. Y sabemos que esa paga que tú nos das es excelente, Señor. Sabemos que esa paga que tú nos das, Señor, no tiene comparación, Dios. Y por eso hoy disponemos nuestro corazón y decidimos, Señor, ayudar a los demás, que recibiremos la recompensa y que lo que nosotros sembramos, eso recogeremos. Padre, gracias. Gracias por esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Chiqui. Mensaje fabuloso, porque sabemos que Dios, cuando nos cola un mandamiento, es porque Él es con nosotros de igual manera. Entonces, queremos invitar a aquellas personas que han escuchado la palabra en esta tarde de este jueves y han recibido el mensaje en que Jesús quiere que tú le des ese espacio en tu corazón. Amén. Que tú seas hospitalario, que tú le permitas entrar Amén. a tu vida para transformarla. Así es. Te invitamos para que, de acuerdo con la palabra de Dios, pronuncies creyendo en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y que Dios lo levantó entre los muertos y está sentado a la diestra de Él, intercediendo por nosotros. Entonces te invito para que repitas conmigo, creyendo en el corazón y confesando con tu boca. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el y el Salvador Salvador de mi vida.
Lo creo en mi Lo corazón creo en mi corazón. y lo confieso con Y mi lo boca. confieso con mi boca. Que tú, Señor Que tú, Jesús, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios. eres el Hijo de Dios. Que hace 2000 años Que hace 2000 años viniste a la tierra. viniste a la tierra. Naciste de una Naciste virgen. de una virgen. Y en la cruz. Y en la cruz. Tú diste tu vida. Tú diste tu vida. Para rescatar la mía. Para rescatar la mía. Que se había perdido. Que se había perdido. Por causa. Por causa. De mi pecado. De mi pecado. También sé que en la cruz tú me compraste con tu sangre preciosa y me diste el perdón de todos mis pecados. Por eso hoy te confieso y me arrepiento de todos mis pecados, de todo daño que yo haya causado. Y también perdono a todos aquellos que me han causado daño en cualquier área de mi vida. A partir de hoy, Señor Jesús, tú estás en mi corazón. Soy parte de la familia de Dios. Y yo seré un hijo que se deleitará al tener comunión permanente contigo, Señor. Te amamos. Amén. Y amén. Gracias. Si has hecho la oración, por favor, busca allí en el link que aparece en la pantalla www.casarroca.org/Cali y el link de Soy Nuevo. Déjanos tus datos y alguien de la iglesia te va a llamar. Eso es todo para ustedes y queremos agradecer una vez más que si no te has suscrito, te suscribas. Que si te pareció, por favor dale like debajo del video, allí donde está en el canal de YouTube. Y por favor envíale el link a la persona que tú consideras que vale la pena que también reciba la palabra que tú recibiste hoy. Bueno, nos vemos en 8 días, Amén. 3 de la tarde, y recuerden, Dios los ama y nosotros también. Nos vemos el jueves. Bye bye. Y Chao. adelante con el ayuno.